En el capítulo anterior llegamos a Lobito y nos encontramos con los amigos da bancada. Marcelo Gaucho nos explica un poco cómo es este club, le ayuda a resolver un problema en la moto al presidente y salimos a rodar y compartir con unas personas viendo las carreras de karts. Y hoy nos preparamos a dejar la moto lista para continuar nuestro viaje hacia la capital de Angola. Cerveja, pá. Tá onde? Oh, primo, manda a buscar cerveja, pá. Eu não tenho dinheiro vivo aqui. Los japoneses son unos cracks para hacer motos. Pero pónganosla fácil para desarmarla. Agora vem a usar essa barriga, né? Uy, porque nos ponen a sudar aquí duro. Assim não vamos sair. Assim não vamos sair, olha. Vai espeidar. Vai espeidar, Marcelo. Vai espeidar. Hay por lo menos 20 kilos de cosas que van encima de la moto. Vamos mais. Aí tem mais de 20. Sí, por ahí 20. Bueno, vamos a sopletear eso. Bueno, de Ciudad del Cabo acá, más o menos 8.000 kilómetros, miren cómo tenemos eso. Ya están súper gastados, obviamente por el desierto de Namibia. Pero no tengo más, me toca hasta Luanda y me falta mucho África. Entonces vamos a sopletear esto. Se los volvemos a poner, pero están destruidos. Y ver si en Luanda podemos conseguir, pero ya para cambiarlos más al norte. Por allá en, yo creo que Nigeria. Nigeria, Cotiborí. Sí, por allá en Nigeria hacer el cambio. Pero por lo menos llevármelos conmigo o Costa de Ivoire, Cote d'Ivoire. Pero bueno, ahí toca todos los días darle. Desmonté esto porque yo no sé si se habían dado cuenta que estas farolas estaban muy caídas. Entonces lo desmonté para que me quedara esto un poquito más al ras acá. ¿Qué más? Ya estoy... Listo, ahí quedó bien sopleteado, no quedó mal. Pero voy a comprar unos nuevos para cambiar por allá en... Yo creo que en Nigeria, para cambiarlos ya. Porque estos aún me aguantan. Pero ahorita empieza lo más duro de África. O sea, no crean que esto es lo más difícil de lo que hemos visto. Esto ha sido una diversión. Ahora empieza el reto. En donde tú llegas a una oficina de moto y eso es con martillo. Entonces toca darle. Pero yo creo que toda la experiencia de la vuelta al mundo me ha dado para estar así tranquilo haciendo mis cosas acá. Sí. Pero te lo cobro como 15. ¿Ah? Aprendimos algo hoy. Y es que no toca desmontar el tanque. Así. Sacar el tanque. No toca desmontar este tanque para el filtro de aire. Siempre lo había hecho en el concesionario así. Y todo el mundo me dijo, marica, es mejor hacerlo porque así usted se asegura que salga. Pero en cualquier emergencia, si estoy solo y necesito hacerlo, no me toca. Porque desde acá ya puedo poner los tornillos y encajarlo atrás. Porque es con un encaje. Entonces aprendimos eso. ¡Qué buena cosa! ¡Qué buena vaina! ¿Si vieron lo sencillo que es? Bueno, lo que no sé es cuando toque quitarlo si sea fácil. Pero yo creo que haciéndole maña sale. Pues, porque es que desmontar todo esto, joder, É horrível, sozinho desmontar aí o depósito. sí. Este vino a África a aprender. As montadoras deviam vir à África. Sim, o texto devia ser aqui, sabe, né? Das motas. Va a ser más cara la moto. Después de ver lo que nos le hacemos aquí en África, la moto iba a ser más cara. Y decir, porra, estamos haciendo un mambo muy bom. Muito bom, né?
Bueno, vamos a trocar pneu. Vamos a matavillar, después trocar pneu. No es. Pneu, no pi. Vamos a trocar pneu. Es que suena raro. No es pi, es pe. Suena raro, como vamos a ir a cambiar pneu. Pneumático. Ah, pneumático. Acá nos dicen, PN. sí, PN junto. Y acá nos dicen psicópata, dicen psicópata. Ah, listo, vamos a trocar pneu. Y ficción científica. Ah, sí, sí, sí. Ficción científica. No es ciencia ficción, sino ficción científica. Dale que cierro la puerta y... Listo, vamos a trocar pneu. Parceritos, tenemos aún mucho por recorrer. Quería mostrarles este barco tan bacano, pero yo tengo que ir para otro lado. Me faltan aún como 2000 kilómetros de asfalto. Bueno, ciertos caminos obviamente de tierra y todo, pero nada grave. Pero quiero conservar un poquito estos neumáticos, o como dicen acá, pneu, para África Central. Porque ya se viene África Central, que es todo lo que es Congo, Gabón, Guinea Ecuatorial. Que por cierto, todos ustedes me han pedido que vaya a Guinea Ecuatorial y la visa son solo $150 solamente por entrar a ese país un par de días, y parece que la frontera con Camerún está cerrada. Entonces no sé cómo lo voy a lograr, pero si lo logro necesito que me apoyen con una camisetica, parceros, porque pucha vida, qué cosa tan cara. Y una vez nos despedimos de nuestro amigo, el de Marcelo. Dime, mi hermano. Obrigado por todo, hermano. No problema ninguno. Que continúen haciendo un buen viaje. Que así sea, hermano. Nos veremos en la estrada. Que así sea. Él se va a trabajar y yo me quedo, cambio los neumáticos y seguimos el viaje. Qué bacán. Suscríbanse ya mismo, denle like a este video y compártanlo con medio planeta Tierra, porque hoy vamos a llegar a la capital de Angola, Luanda, después de estar un par de días aquí con los parceros de Amigos da Picada, o debería decir Amigos da Bancada. Bueno, ya nos despedimos de Lobito y de todas esta zona costera. Bueno, aunque vamos a ir por la costa y se siente muy bien la moto, aunque anoche quedó sin aire la llanta delantera, y creo que es porque cuando voló aquí a África, ¿se acuerdan que quedó desinflada y como torcida el neumático? Yo creo que eso le debió haber afectado, porque estaba bien de presión ayer cuando la saqué del cambiar las llantas, y anoche estaba totalmente desinflada. Entonces bueno, ya la arreglamos, esperemos no nos pase nada en la ruta y nos vaya bien, y si nos pasa algo, que sea una buena experiencia. 7 horas de camino, parceros. Bueno, primeras impresiones de estas vías montañosas, espectaculares. Están espectaculares, mírenme esto. Se los juro que me siento como en Colombia. Las carreteras así cerradas, muchos camiones, motos por todo lado, vegetación. Esto está bacano, me gusta. Obviamente no voy a dejar que me gane la confianza, porque aquí manejan muy mal. Casi me estrella ahorita una moto que se metió así, ¡prun!
y me vio y todo, como incluso alcancé a pensar, no, este man quiere que yo lo tumbe para cobrarme plata. Entonces toca, menos mal iba despacio. Ya sé por qué Angola no es tan amiga de los moteros. Las carreteras de Angola son bastante pequeñas, como lo ven. Tiene camiones muy grandes y tiene buracos en todo lado. Aquí le dicen buracos a los huecos. Tiene huecos en todo lado. Entonces uno como motero siempre va a tener las de perder, porque la vía del más pesado es el que no puede frenar, ¿cierto? El camión que viene rápido, uno tiene la agilidad para moverse y todo, pero un camión viene rápido y si llega a coger un hueco, puede perder el control y chao. Y me he dado cuenta constantemente unos encontrones acá bastante duros con dos camiones así. Les da como... Lo hace uno entender. ¿Por qué les digo esto? Porque es que no he pasado de 100 kilómetros por hora y voy bastante prevenido, porque ayer murió otro motociclista en este país. Entonces acuérdense que cuando yo entré al país murió un italiano, ¿cierto? Un extranjero. Esta es otra cosa, miren, si ven cómo se va cerrando la carretera por los árboles. Entonces se va cerrando, se va estrechando. Entonces en las curvas uno no sabe qué viene, y a veces viene un camión. Digamos, acá un camión se lleva todo este pedazo. Entonces en una curva un camión que se abre mucho, uno no lo alcanza a ver. Entonces uno tiene que hacerse lo más acá posible. El caso es que ayer se murió otro motociclista, pero del grupo de amigos La Picada. Y ya van dos, y otro se accidentó antes de ayer. Entonces ya hay como varios eventos de motos de muertos acá en estas vías. Entonces la verdad falta mucho mundo por recorrer como para subestimar eso. Pero por lo menos tienen ahí camiones de construcción. Eso quiere decir que están construyendo vías para un mejor futuro. Estoy un poquito en problemas. Los últimos dos pueblos no había gasolina. Yo tanqué apenas salí, pero me queda más o menos 170 kilómetros yendo despacio hasta Luanda. Hasta la próxima tanqueada de gasolina. Y lamentablemente Luanda está a 300 kilómetros. Y esto supuestamente es un posto de venta. Acá. Ya preguntamos a este parcero. ¿Tudo bem? Irmão, preciso gasolina. Gasolina? Sí. Não, gasolina em frente. Sí, acá. Vai vindo assim, lá tem ponto. Sim. Já, vai só assim. Ok. ¿Cuánto? 1, 2 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros? Sim, a 4 km. Oh, obrigado. Obrigado, irmão. Tá bom, tá bom. Ah, qué bacán. Uy, juepucha, menos mal. Uy, qué calor el que está haciendo, parce. ¿Vieron o no, parcero? Algo había visto yo en los videos de Itsy Woods, que los extranjeros nos daban paso porque habían filas larguísimas y todo eso. Pero pues obviamente no todo lado es así. La gasolina acá es muy barata, pero a veces hay filas, y también en hora pico, ¿no? Cuando todo el mundo sale del trabajo o algo así. Ya se siente el calor duro, duro. Y peor aún, el calor así húmedo, que uno suda todo. Uy, pucha vida. Todos me dicen, oiga, despacio, despacio, que mucho motociclista extranjero se ha estrellado. Y yo, gracias. ¿De qué país vienes? No, de Colombia. Ah, bueno. Ya sabes cómo es. Y sí sé cómo es.
Yo también vengo de la selva, parce. Dice eso socorro o furor. ¿Ah? Es socorro o furor. Socorro, un reposto. E vai passar onde? Voy para Luanda, Na vida. de Lobito. Sí. Qual a continuação, é? Obrigado, irmão. Tamo junto. Bom. Ah, eso estuvo breve. ¿Qué? ¿Y las motos qué? ¿Pagan o no? ¿A moto paga? ¿Cuánto? 200. Menos mal porque ya va a seguir derecho. Primer peaje aquí en Angola, parceros. Voy para Luanda. ¿Hay más peajes? ¿Hay más de esto? Já, paga mais. ¿Cuánto? Mais 150. Obrigado. ¿Cuánto? ¿Uno, dos? Ou no mercado. Obrigado. No me hice entender. Que si hay más peajes, no, si se paga más. Pero bueno. Más vale que ahora sí llueva. Porque para ponerme esto con este calor, ay. Una hora lavando a Luanda. Ese carro ahí se ve como sospechoso. Yo como que me voy de aquí. Madre de Dios. Cometí un error terrible por estar pensando en el carro, con lo que yo protejo esta cámara. Todo lo que yo llevo lo cuido un montón, y esa cosa protege los lentes de esta cámara, y la puse aquí, no sé por qué, debí haber guardado acá, y arranqué, pero no manejé mucho. No puede ser, no puede ser. Bueno, de ahora en adelante le tocará a la Insta viajar así. Una horita de viaje, parceros. Gracias a Dios estamos sanos y salvos. Lamentamos la pérdida del protector de cámara, pero bueno, son cosas que pasan. Mucha lavada que me metí. Menos mal tengo unas botas a prueba de agua porque me metí en los charcos, me metí en las matas y nada, no encontré nada. Bueno, próxima parada, Luanda.